Buenos días, presidenta. José Manuel Fuentes, de Capital 21, corazón de la capital. Preguntarle sobre el tema de lo del IMSS. ¿En qué zonas del país se han dado el mayor número de nuevos asegurados, presidenta? Muchas gracias, presidenta. Es una muy buena pregunta porque hay una clarísima vinculación también de estos mitos, como lo ha estado diciendo la presidenta, de que lo público siempre era peor que lo privado, que el salario mínimo creaba inflación y demás. Había esta idea de que la inversión pública en infraestructura no traía empleo formal, salvo el que se creaba en el momento de una construcción. Eso es falso también. Tabasco es un estado que durante incluso la pandemia no tuvo caída en su empleo. Quizás es de los pocos estados subnacionales en el mundo que la pandemia no le afectó en términos de empleo, al contrario, creció. Tabasco creció casi en 30% su empleo por las inversiones que estaban, las inversiones públicas, la refinería, el tema del Tren Maya. Por eso toda la península es quizá una de las zonas más favorecidas. Ese es otro elemento. El crecimiento del empleo, además de que es un empleo mejor pagado, es un crecimiento mucho más parejo a lo largo del país. Antes, donde se veía el crecimiento del empleo era generalmente en el norte del país, cuando fue el boom de las maquiladoras, un empleo precario, no solo mal pagado, precario, con condiciones de riesgo de trabajo en una maquiladora. Cuando inició este modelo, pues sí, se veía muy bien que se crearan muchos empleos en la frontera, pero eran empleos mal pagados. Ahora la distribución es mucho mejor. Otro estado con un crecimiento destacado, Nayarit, que ha tenido tanto por el tema de turismo, pero también por inversiones públicas que se han hecho en ese estado. Se calcula que por cada 10 empleos vinculados a un proyecto de infraestructura público, ya sea un puerto, un aeropuerto, los trenes, las carreteras, incluso los hospitales, se crean 4 empleos en la economía formal. Entonces son de los estados. El sureste por primera vez tuvo tasas iguales o superiores a algunos estados tradicionalmente con más empleo formal, sobre todo en el norte del país. Presidente, y solo quisiera hacer una aclaración, porque hace rato dije que de 70,000 trabajadores que ya han recibido el complemento, tuve un error. El 70% de quienes han pedido una pensión por viudez y que se les ha resuelto, que son cerca de 2,500 personas, 70% han sido beneficiarias del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Por eso decía, es un número hoy pequeñito, pero que va a crecer mucho. Pero 70%, no 70,000, perdón. Pero sí, ese es el dato sobre esa distribución del empleo. Muchas gracias. En segundo tema, presidenta, la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció una inversión de 10,000 millones de pesos en vivienda social. Preguntarle su opinión, pero también sabemos que la Ciudad de México pues está viviendo una crisis de vivienda. Los números señalan que esta crisis se da sobre todo en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, cuando el cártel inmobiliario pues va cobrando fuerza. Preguntarle también qué tanto jugó el cártel inmobiliario y cuál va a ser la colaboración también para mitigar pues esos efectos que dejó el cártel inmobiliario junto con la jefa de gobierno. Durante el periodo particularmente de Mancera, no solamente las construcciones ilegales, sino que además se promovió mucho la vivienda de, digamos, nivel medio alto y alto, con el proceso que se llama de gentrificación, que es decir, que se expulsa a los habitantes originarios, subiéndoles el predial y otros mecanismos, tienen que dejar sus viviendas, lo compran desarrolladores inmobiliarios y entonces entra habitantes nuevos a esas colonias y pasan de ser colonias en algunos casos populares a colonias de otro nivel económico. Se promovió mucho eso. Cuando llegué yo a la Ciudad de México, si recuerdan, incluso tuve muchas críticas de los desarrolladores inmobiliarios
porque hicimos más de 100 clausuras a desarrollos inmobiliarios y se nos criticó porque estábamos parando la industria inmobiliaria de vivienda. Pero en ese momento lo que no podíamos dejar que siguieran las construcciones ilegales, que tenían validados 8 pisos y que ya estaban construyendo 20. Entonces se clausuraron, se hizo una mesa de trabajo y se reorientaron casi todos esos desarrollos inmobiliarios para que cumplieran con el uso de suelo o con la norma. Ahí estaba Ileana Villalobos, que hoy es una de las subsecretarias de Medio Ambiente, que hizo ese trabajo muy importante y digamos que se puso orden hasta donde se pudo, ¿no? Porque en la Benito Juárez pues siguieron haciendo otras cosas. Y Clara pues tiene esta visión también, que está bien que haya producción privada de vivienda, pero tiene que haber producción social de vivienda, que alcance, o sea, que sea a precios accesibles, porque eso generó pues un incremento en el suelo, para comprar un terreno pues era muy caro. Entonces Clara tiene la idea de desarrollar vivienda social, que es muy bueno, y es lo mismo que nosotros estamos haciendo a nivel nacional. El 1 millón de viviendas pues son viviendas accesibles, una parte con Infonavit y otra parte a través de la CONAVI, y vamos a colaborar en la Ciudad de México, ahí donde podamos hacerlo, para poder conjuntar los esfuerzos de Clara y los esfuerzos de nosotros, igual en otros estados de la República. Gracias, presidente. Y en el último tema, aprovechando ahorita que se sacó el tema de que en Financial Times la reconoce a usted, y también hay que recordar la revista Time, usted ha generado pues un gran liderazgo en América Latina, lo vimos en la cumbre del G20, y también hemos visto que México pues está pues apuntalando para pues ser una potencia en diferentes áreas. Preguntarle lo de ayer, también lo del corredor interoceánico, si se va a acercar México para promocionar este corredor con los otros países. Vemos que en el G20 se reunió con este grupo MICTA, que está Turquía, Corea del Sur, Vietnam. Aprovechar este acercamiento, ¿usted tiene planeado algo para promocionar este corredor interoceánico, no solamente con Asia, sino también con otros países, por ejemplo Sudáfrica, que también se va a llevar a cabo el G20 el próximo año? Sí hay no las promociones que se hacían antes, que era, no sé ni cuánto gastaban, que era pues mucha corrupción. El lunes vamos a presentar la promoción del Tren Maya, que tiene la empresa de la Secretaría de la Defensa Nacional, con paquetes especiales, y además se está trabajando, en particular en el Tren Maya, con Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán, Campeche, para que sus propias secretarías de turismo y turismo con Josefina, la Secretaría de Turismo y la Sedena, pues haya una promoción de todos juntos para visitar el Tren Maya. Ya se van a abrir los hoteles, entonces, igual con el interoceánico. El interoceánico, para que tenga un enorme potencial la carga, pues tenemos que terminar, ya funciona evidentemente, pero tenemos que terminar el puerto de Salina Cruz, que le va a dar un potencial enorme, y la adecuación del de Coatzacoalcos. Muchas gracias, presidente. Gracias.